pasar un tiempo con la iglesia que lo necesitaban, la iglesia de Huejutla. Le pido que usted esté orando por la iglesia de allá, que Dios obre, que Dios haga su obra en medio de ellos. Y me pidieron que compartiera, y usted sabe que a mí me encanta hablar de parábolas, pero se me pidió que hablara de un tema en particular. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de la enseñanza, pero le invito a que cierre sus ojos y ore conmigo para que Dios sea el que nos hable. Padre, venimos hoy delante de ti pidiéndote que sea tu palabra, que sean tus palabras las que hablen a nuestro corazón. Necesitamos oír tu voz hoy. Necesitamos poder conocerte para poder adorarte como corresponde. Señor, quita toda distracción de mi corazón, todo pensamiento que quiera robar tu palabra. Señor, ayúdame a poder oír tu voz con claridad y sobre todo poder ponerlo por obra. Señor, ayúdanos a oír tu voz. Ablanda nuestros corazones con tu amor y con tu gracia, para que la palabra caiga en buena tierra en esta mañana. Te pido esto, Señor, sé tú quien hable. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Como les mencionaba, se me pidió que hablara un poco acerca de la enseñanza y de la importancia de la enseñanza, ¿sí? Y hace algún tiempo, mientras leía un artículo, me topé con una estadística, hermanos, que me dejó perplejo cuando la leí. Me dejó tan perplejo, no tengo el hábito de compartir cosas en Facebook, no soy tan ávido de compartir cosas en Facebook, pero me quedó tan claro y tan impactante esta cifra que la compartí inmediatamente. Y esta estadística fue sacada de un estudio y decía que un 70% de los jóvenes americanos que crecieron en iglesias evangélicas abandonan su fe cuando llegan a la universidad. 70% de los niños que estén sentados aquí, de los jóvenes que estén sentados aquí, abandonan su fe cuando llegan a la universidad. Para poner en perspectiva la magnitud de este número, el autor de este artículo hace un comentario muy elocuente después de este dato. Y él dice: los hombres de la Segunda Guerra Mundial tenían una mayor probabilidad de sobrevivir el desembarco en las playas de Normandía que los niños cristianos de conservar su fe en las universidades el día de hoy. O sea, tenías más posibilidad de sobrevivir el desembarco del día D en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron muchísimos. Tenías más probabilidad de sobrevivir eso que un joven mantenga su fe hasta la universidad. Personalmente, no creo que esta cifra sea menor en México, hermano. Es muy probable que tengamos números iguales o peores. Estos números son indicadores de una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que la gran mayoría de jóvenes están abandonando la fe. La gran mayoría de jóvenes abandonan la fe. Medita conmigo un momento lo que acabo de decirte. Si tú tienes hijos, quiero que te hagas la idea que si tu hijo está contigo, si tu hijo está asistiendo, lo más probable, 70% probable, que él ya no crea en Jesús cuando llegue a la universidad. Es triste, exactamente. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Es la pregunta que nos salta inmediatamente al escuchar este tipo de estadísticas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Y pueden haber muchas razones, hermano,
Pero estoy persuadido que uno de los factores más grandes es que estas generaciones han sido criadas principalmente por los tres enemigos más grandes del cristiano: por Satanás, por el pecado y por el mundo. Y con esto no busco apuntar dedos, no busco acusar, simplemente estoy diciendo la realidad de lo que están viviendo los jóvenes el día de hoy. Muchas generaciones, hermanos, han sido dejadas a la deriva, esperando que ellos solos busquen a Dios, como si esto fuera algo natural. Muchas generaciones han sido dejadas para decir: tú busca a Dios por tu propia cuenta, encuéntralo a tu manera. Esperemos que lo llegues a encontrar. Muchos padres le han dejado a la iglesia, al Estado, a la sociedad y a las escuelas la responsabilidad que solo a ellos le corresponde, que es enseñarles quién es Dios. Han pasado la tarea y dicho: tú eres bueno enseñando, ese es su trabajo, hablar de Dios en la iglesia, ustedes enséñenle de Dios. Pero esta es una responsabilidad que el Señor, nuestro Dios, ha dado a cada uno de los que son padres. Esto es lo que Él ha mandado. Mi deseo en esta mañana es mostrar que esta realidad es y seguirá siendo, hermanos, una batalla que todos los creyentes tenemos que luchar. No solamente los padres aquí presentes. Todos los que estamos aquí tenemos que luchar por el alma de las siguientes generaciones. Y tenemos que luchar por sus almas a través de enseñar la verdad. Esto es lo que el Señor nos demanda a todos. Es una realidad porque ha sido una realidad desde el Antiguo Testamento, durante el Nuevo Testamento, durante el periodo de la historia y hasta la actualidad, que se tiene que pelear por las almas. Le pido a Dios que juntos podamos ver, hermanos, cuán importante es que enseñemos a las siguientes generaciones la gloriosa verdad que nos ha sido dada a nosotros, vasos de barros que no merecemos esta verdad, que no merecemos este amor que nos ha dado Jesús, pero que veamos la importancia de enseñar esto que hemos recibido. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y en este capítulo tenemos una escena en la que Moisés está terminando de recordarles al pueblo de Israel los mandamientos que Dios les había dado. No sé si usted ya ha leído, pero en el capítulo 5 Moisés empieza a volverles a recordar los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Y la razón por la cual les está recordando es porque el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. Y para Dios era indispensable que su pueblo recordara todo lo que Él les había, todo lo que Él había hecho con ellos, todo lo que Él les había dicho, todo lo que Él había prometido y todo lo que Él les había mandado. Era importante para Dios recordarle esto a su pueblo. Y ahora veamos qué es lo que Moisés le dice al pueblo después de recordarle los 10 mandamientos. Capítulo 6, versículo 1. Dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel,
tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como señal a tu mano y serán insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Al leer estos versículos, hermano, podría parecer que esta escena no tiene el mismo glamour que la escena de un mar abriéndose en dos. Cuando usted lee la Biblia, usted puede decir, bueno, pues esto es palabras, instrucciones, no son nada interesantes. Pero créanme, hermanos, es igual de importante estas palabras aquí escritas que el partimiento de un mar en dos. Son igual de importantes estas palabras que está escribiendo Moisés, repitiéndoles Moisés al pueblo de Israel. ¿Y por qué digo que es importante? ¿Y por qué digo que es igual de importante o aún hasta más importante? Porque en todo el libro de Deuteronomio, Moisés repite 3 veces esta instrucción. Si me acompaña Deuteronomio 4, un poquito atrás, en Deuteronomio 4, versículo 9, les dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten tus ojos de lo que han visto, y no se aparte tu corazón de los días de tu vida. Recuerda el día que estuviste delante de mí. Y después, en el capítulo 11 de Deuteronomio, capítulo 11, 8 y 9, les vuelve a decir en el versículo 8, dice: guardad pues todos los mandamientos que os ordeno hoy, para que seáis fuertes y entréis y toméis posesión de la tierra por la cual entráis, para que prolonguéis vuestros días en la tierra que el Señor juró. Y en el versículo 18 y 19 dice: grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano, y serán por insignia entre vuestros ojos, y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Como se dan cuenta, Moisés tuvo que repetirlo más de una vez. Esta instrucción le pareció sumamente importante, que la repitió más de una ocasión. Y hermanos, este pasaje es una ventana que nos permite ver el medio que Dios había escogido para continuar con su plan de redención, con su plan de salvación para el pueblo de Israel. ¿Y cuál era este plan? ¿Cuál era este medio? La enseñanza de su verdad, la enseñanza de quién Él era a la siguiente generación. Dios había escogido este medio para este pueblo. Y es interesante observar
se me hizo muy fascinante que cuando estamos observando este pasaje y leemos estas palabras, se asemejan tanto. Recuerde, Moisés está a punto de fallecer, él no iba a poder cruzar a la tierra prometida y estaba diciéndole unas palabras antes de que ellos se fueran. Y se me hace tan interesante que son tan similares las palabras a las palabras de Jesús antes de partir. En Mateo 28, ya al final del Evangelio de Mateo, en el versículo 18 al 20 les dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y les dice, todos no sabemos esto: id pues y haced discípulos de todas las naciones. Implica enseñanza, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y observe versículo 20: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuál es el eslabón entre este pasaje y Deuteronomio 6? El mandato que nuestro Señor hace hacia la enseñanza. Es decir, enséñales la verdad. En ambos pasajes vemos que esta no es una sugerencia, ni en Deuteronomio ni en Mateo vemos que es una opción. Tienes esta opción: enséñales o llévalos a la iglesia. No, les dice: enséñales. Es un mandato que el Señor está dejando. Y cuando uno lee la historia de Israel, si usted ha leído la historia de Israel, uno puede ver cómo Dios liberó milagrosamente al pueblo de Israel de la mano del faraón. ¿Recuerda cómo Dios los liberó? Uno ve cómo Dios hizo cosas asombrosas al mandar las plagas, al hacer milagros delante del faraón, delante de los magos del faraón. Uno lee cómo sostuvo al pueblo de Israel en medio del desierto con una columna de fuego por la noche y una gran nube de día. Uno ve cómo cayó maná del cielo de manera sobrenatural, cómo hizo caer codornices del cielo para que pudieran comer, cosas sobrenaturales. Y al leer esto, uno podría pensar que esa es la forma permanente de obrar de Dios. Cuando uno empieza a leer la Biblia, uno empieza a ver todo lo que empieza a hacer Dios por Israel y dice: wow, Dios, lo que haces es increíble, es asombroso. Y uno podría pensar, pues así obra Dios, solamente con milagros. Pero como podemos ver en Deuteronomio 6, Él no solo obra con milagros, Él también obra con cosas ordinarias. Todas las evidencias de lo que Dios había hecho hasta ese momento con Israel apuntaban que Él estaba a punto de volverse a revelar a ellos de una manera sobrenatural. Uno, después de haber visto todo lo que había hecho Dios con Israel y con Moisés, cómo les había hecho vencer a enemigos que los superaban en número, uno podría decir: bueno, Dios se reveló a este pueblo de manera tan sobrenatural que lo más seguro es que la siguiente generación va a haber otro mar abrirse, va a haber otra columna de fuego para que digan: ese es Dios. Pero ¿qué sucede? No sucede esto. Esto no es lo que sucede para ellos. Y muchas veces, hermanos, igual que Israel, esperamos que Dios de manera milagrosa se revele a la siguiente generación. A veces pensamos que va a ser algo místico y milagroso para que los niños de la siguiente generación conozcan al Señor. Y no vemos que el Señor ya nos ha dado un mandato y un medio. Eso es lo hermoso. No solamente nos da un mandato, sino que nos da un medio para que la siguiente generación conozca al Señor. Él ya nos ha dejado el camino para que nosotros podamos presentarles la verdad, que puedan conocer a un Salvador. ¿Y cuál es ese mandato? Que enseñemos la verdad, que enseñemos quién es Él,
Que les presentemos el asombroso Dios en quien creemos. Eso es el medio que Dios ha dado. Ese es el medio que nos ha conferido a la siguiente generación. Enseñen. Hermanos, tenemos que entender que la multiforme gracia de Dios es más vasta que los océanos, y Dios no se limita a una forma de actuar. Dios obra de muchas maneras y de muchas formas. Él obra en lo extraordinario y Él obra en lo ordinario. Pero nosotros no ponemos atención a veces en lo ordinario. Si tú lees toda la Biblia está llena de situaciones extraordinarias y de situaciones muy ordinarias. Y Dios en toda la Biblia está trazando su plan para salvar a la humanidad. Nunca dejó de hacerlo. Siempre lo estuvo planeando y haciéndolo. Ahora, la realidad de Israel, hermanos, es nuestra realidad del día de hoy. Por eso digo que es algo que desde antigüedad con lo que batallamos. Es nuestra realidad. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué no hacemos caso al mandato que Dios nos ha dado? ¿Por qué no hacemos caso al mandato de enseñar de Dios a la siguiente generación? Porque ¿qué es lo que les mandó a hacer a los padres en el Deuteronomio 6? Que enseñen. Él los llamó a enseñar su verdad. Y Él nos ha llamado a enseñar, escuche, no para salvar las almas de la siguiente generación. Dios no nos mandó a que enseñemos y que eso iba a salvarlos. Si yo le enseño de Dios a mi hijo, eso lo va a salvar. No. Pero es que nosotros enseñar la verdad de Dios, estamos guiándolos, estamos apuntándoles el camino. Para que entonces, dice la verdad, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yo no soy el Salvador, yo no soy el Mesías personal de ningún joven. Usted no es el Mesías personal de su hijo. Solo Cristo puede salvar. Pero Dios nos ha demandado que enseñemos la verdad. Porque si no enseñamos la verdad, hermanos, ¿cómo serán salvos? Si no les enseñamos qué es el pecado, si no les enseñamos las verdades, los principios del evangelio, ¿cómo serán salvos? ¿Por qué no hacemos caso al mandato de nuestro Dios? Yo observo dos razones principalmente del por qué no hacemos caso al mandato. Número uno, creo que no hacemos caso al mandato porque hacemos demasiadas suposiciones. Se hacen demasiadas suposiciones allá afuera en cuanto a la crianza, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a pasar la fe a la siguiente generación. Suponemos muchísimas cosas respecto a los niños y a los jóvenes. Suponemos que alguien les va a hablar de Dios. Suponemos que alguien les va a enseñar la verdad. Suponemos que saben discernir entre lo que está bien y entre lo que está casi bien. Suponemos que conocerán a Dios en un futuro cercano. Decimos, no, en un futuro cercano va a conocer a Dios. Suponemos que se salvarán como nosotros nos salvamos. Pues yo estuve ahí en la iglesia y Dios tuvo misericordia de mí. Pues puede que ahí estando sentado, agarre la onda. Suponemos que tendrán tiempo para arrepentirse. Suponemos que los niños es imposible que se mueran. Suponemos que los jóvenes no mueren. Suponemos que entienden las consecuencias del pecado. Suponemos que no llegarán tan lejos. Sí, yo sé que está mal, pero no creo que llegue a ese grado.
Suponemos que como nosotros conocemos a Dios, ellos lo van a conocer de manera automática. Suponemos, hermanos, y eso todos somos culpables, suponemos que no imitará nuestro mal ejemplo. Hijo, no hagas lo que yo estoy haciendo. Pero suponemos que con esas palabras ellos van a portarse bien. Suponemos, y eso es lo que más me da pavor, tanto en la escuela, en la iglesia, en cualquier lugar. Suponemos que aman a Dios, aun cuando nosotros no nos interesamos en Él. O suponemos que aman a Dios porque responden correctamente a nuestras preguntas o porque se comportan como nosotros queremos que se comporten. Pero esto no es que conozcan a Dios. Se los dice una persona que vivió, creció en la iglesia, pecador, y que sabía responder todas las preguntas a mis padres. Sabía citar los versículos de memoria, pero mi vida interna era un asco. Suponemos que son lienzos blancos que no han sido contaminados con el pecado. Amados hermanos, suponer todas estas cosas es como si quisiéramos apostar la eternidad de un alma en una mano de póker. Es como si tuviéramos las cartas y decimos, pues yo espero que estas cartas sean las que me den el gane. Espero que con estas suposiciones que yo tengo acerca de mi hijo sean verdad alguna de ellas y lo lleve a la salvación. Esto es un peligro, hermano. Y un ejemplo de la consecuencia de suponer cosas lo tenemos aquí. En Josué 24:14, acompáñenme a Josué 24:14. Josué está a punto de morir. Ya estás viendo que está a punto de morir. Y le dice al pueblo de Israel: ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses con que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Servid al Señor. Aquí ya habían conquistado la tierra, estaban conquistando la tierra, ya se estaba a punto de morir Josué. Y dice: y si no os parece servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y este pasaje no lo sabemos todos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió y dijo: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en el que anduvimos y entre todos los pueblos por los cuales pasamos. Y el Señor echó delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. ¿Qué le dicen a Josué? Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y ya no voy a continuar porque ahí les podríamos decir, les mata el rollo Josué. Despuesito de eso usted puede leerlo. Pero ellos hacen la afirmación diciendo: vamos a servir al Señor. Es como una exclamación que hacemos en una iglesia: Señor, yo en mi casa te serviremos. ¿Está de acuerdo que yo no puedo hablar por mis hijos? Pues yo no tengo hijos.
¿Usted puede hablar por sus hijos y decir eso? Yo en mi casa te serviremos. Esta es una gran afirmación lo que acaba de suceder aquí. Una declaración importante. Porque en este momento Josué les está dando la opción. Diciendo, bueno, vaya, escojan. ¿Van a adorar a los dioses de Egipto? ¿Van a adorar a los dioses amorreos? ¿O van a adorar al Dios verdadero? Yo voy a adorar al Dios verdadero. ¿Ustedes qué escogen? Y ellos escogieron de una manera muy noble, diciéndole, pues escogemos adorar y conocer a Dios. Pero ¿qué sucedió después con estas personas? ¿Qué sucedió con esta afirmación? De unas vueltas al libro de Jueces, capítulo 2, verso 6 al 13. Vamos a ver qué pasó con todas estas personas que afirmaron que iban a servir al Señor y solo a Él. Jueces 2, del 6 al 13. Dice: después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También toda aquella generación fue reunida con sus padres y se levantó otra generación después de ellos. Y esa es una de las partes más tristes de la Biblia, que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Hermano, ¿qué pasó con la siguiente generación que dijo que serviría al Señor? ¿Qué dice ahí? Abandonó al Señor. Abandonó al Señor. ¿Cómo es posible que la primera generación que vivió, que tomó posesión de la tierra prometida, no conociera al Señor? No estamos hablando de la tercera, de la cuarta, de la quinta. Ya había pasado muchas generaciones para que se hayan olvidado del Señor. La primera generación que tomó posesión de la tierra prometida, por la cual lucharon, y Dios les dio la victoria, esa primera generación no conoció al Señor. ¿Cómo es posible que no sabían las maravillas que Dios hizo en Jericó al derrumbar los muros? ¿Cómo es que no conocían cómo es que Él abrió el mar para liberar a sus padres de la opresión del faraón? ¿Y cómo es que no supieron que ese mar se cerró y tragó a los caballos del faraón? ¿Cómo es que no supieron que Dios los guió con una zarza, con una columna de fuego? ¿Cómo es que no supieron que Dios endulzó las aguas para que ellos pudieran beber? ¿Cómo es que ellos no conocían ese asombroso Dios? Porque dice, se levantó una generación que no conocía al Dios de Israel. ¿Cómo es posible, hermanos? Le quiero preguntar, ¿quién falló? ¿Quién falló aquí? ¿Josué? ¿Los profetas? ¿Los sacerdotes? ¿Los levitas? Podemos pensar en apuntar el dedo a muchas personas. Podemos decir, a ver, todos los culpables pónganse en fila. Pero le quiero preguntar, y recordando qué es lo que acabamos de leer en Deuteronomio 6, ¿a quién Dios le mandó a enseñar la verdad? Y se lo enseñarás a tus hijos y se lo enseñarás a tus nietos, a los padres. Cuando nosotros no vemos la importancia de enseñar las maravillas de Dios a la siguiente generación, esto es lo que pasa. Condenas toda una generación a la destrucción. O como diría Jorge Santayana en su famosa frase que muchos han citado de diferentes formas: quienes no pueden recordar el pasado
están condenados a repetirlo. ¿De dónde Dios había sacado al pueblo de Israel? De esclavitud. Y al no recordarlo, adivina dónde iban a terminar. En esclavitud. Hermanos, suponer cosas, pensar bien que podría ser esto, nos lleva hacia el desinterés. Ay, sí, hombre, yo creo que mañana lo compramos, no pasa nada, ¿no? O sea, el suponer que va a estar un lugar abierto, suponer que voy a tener algo, nos hace perderle el interés. Y cuando tenemos desinterés, eso nos lleva a la negligencia. Y la negligencia produce problemas. Medita conmigo. Medita esto, hermano. Pasaron una generación que falleció en el desierto. Se levantó otra generación con Josué, que pelearon por la tierra prometida, que vieron también la asombrosa mano de Dios. Y toda esa generación, a la siguiente, ¿cuántas generaciones se tomó? ¿Cuántas generaciones se necesitan para que se olvide de Dios? Una generación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La salvación es personal. La salvación es personal, pero necesitamos pasar la verdad de la salvación. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, con esto de las suposiciones, es que la cosmovisión, la forma en la que la siguiente generación, los niños y los jóvenes, vean el mundo, en la manera en la que ellos piensen que está bien y que está mal, depende principalmente de los padres, no de la iglesia, no de la escuela, no de los familiares externos o terciarios. Dependen de los padres. Hermanos, las cosmovisiones, las formas de ver el mundo, se aprenden primero en casa. Si yo soy machista, ¿qué cree que va a suceder con mi hijo? Va a tener la perspectiva de que el hombre es mejor, más importante, el centro del núcleo familiar. Es imposible, escuche esto, hermanos, es imposible no enseñar a los niños acerca de Dios. Porque no enseñarles de Dios es enseñarles suficiente, porque esto les enseña que Jesús no importa mucho. El que tú no le enseñes de Dios es enseñarle bastante. Porque es decirle, Jesús no importa, hijo. Esto les enseña que papá o mamá no consideran tan importante a Jesús o tan emocionante a Cristo como la televisión nueva, o como los fines de semana en el centro comercial, o como el trabajo de papá o mamá, o como todos los temas que llenan nuestras conversaciones. Como dice el pastor John Piper, el silencio sobre Cristo es dogma. El no enseñar el valor infinito de Cristo es enseñar que Él es insignificante. Si Cristo no es nuestra perla de gran precio, nuestro gran tesoro. Escuche, los jóvenes, los niños son sensibles a las inconsistencias. Las huelen desde lejos. Y si yo digo que amo algo con mi boca y mi corazón no lo está amando en verdad, ellos lo disciernen mejor que nosotros. La segunda razón por la cual creo que no hemos hecho caso al mandato de Dios de enseñar la verdad es que creemos la mentira de que la enseñanza del mundo
es neutral. Es importante que entendamos, hermanos, que si nosotros no le damos a nuestros hijos ese marco de referencia de quién es Dios, cuál es el propósito de sus vidas, hacia dónde van, alguien más lo hará. El mundo le va a proveer una forma de ver el mundo a sus hijos. Se lo aseguro. Hemos tragado la mentira de que la educación es laica, que es irreligiosa. Esto es una gran mentira. Todos, y cuando digo todos, me refiero absolutamente a todos. Todos están tratando de enseñarle algo a tu hijo o a tu hija o a tus jóvenes acerca de Dios. Todos. El entretenimiento, el arte, la música, la literatura, los deportes, la vestimenta, la recreación, todo en este mundo está tratando de comunicarles una forma de pensar a tus hijos. Y te voy a decir algo, el mundo hoy en día está determinado en destruir la cosmovisión cristiana. El mundo está empecinado en destruir los valores bíblicos. Recientemente Televisa acaba de anunciar que va a sacar otra telenovela con otra historia acerca de una pareja homosexual. ¿Lo hacen por qué? Nada más. Tienen una agenda detrás. Alguien va a proveerle a tus hijos una cosmovisión si tú no se las provees. Este mundo está empecinado en verdad a destruir cualquier vestigio de la conciencia cristiana. Ustedes lo pueden ver en las noticias, ustedes lo pueden ver en las escuelas. Los niños y los jóvenes están siendo enseñados de cómo tienen que pensar acerca de la autoridad, en cómo tienen que pensar acerca de la justicia, en cómo es que tienen que pensar acerca del amor, del entretenimiento, acerca de la responsabilidad. El mundo está enseñándoles cómo tienen que pensar acerca de la responsabilidad, acerca del servicio, acerca de qué es el género. Les está enseñando qué es el sexo. Les está enseñando de todo. Hay muchos padres que creen que ellos no tienen el derecho de adoctrinar a sus hijos en su fe cristiana. No. ¿Cómo yo voy a ser tan malo y voy a forzarle una camiseta que no le queda a mi hijo? Hay que dejar que tengan la mente abierta, que piensen por sí mismos, que lleguen a la conclusión por ellos mismos. Bueno, te voy a decir, muchos van a tratar de ponerle una camiseta que no le queda a tu hijo. Y con esfuerzo le van a poner esa camiseta y se la van a dejar. Para que piense como ellos quieren que piense. Todos tenemos una agenda, hermanos. Esto es lo que estoy tratando de decir. Y la agenda del mundo no es una agenda noble. Romanos 12:2 nos deja claro, muy claro, que el mundo no está en una posición neutral. El mundo está tratando, dice, de moldear tu mente. Si quiere acompañarme, vamos a Romanos. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Sí? Nos deja claro que este mundo está tratando de darle forma a tus pensamientos. Por eso dice, no te conformes a este mundo. No dejes que este mundo haga la forma que Él quiere hacerte en tu forma de pensar. Por eso el llamado de Pablo es: renueva tu mente, renueva tu mente. Efesios 4, del 17 al 23, nos enseña que el mundo, hermanos,
va a enseñar conforme a la dureza y las tinieblas de sus corazones. Dice Pablo: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como los que andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros, ¿qué dice? No habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad los oísteis y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Está dejando claro, si no tenemos a Cristo, nuestra mente está entenebrecida, y así es como va a enseñar. No va a haber otra manera, no va a haber otro filtro. Eso es lo que quiero tratar de decirle. Vivimos en tiempos como los que Pablo menciona en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Si me acompaña ahí en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice: pero debes saber esto, le está diciendo Pablo a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Así son los hombres de nuestro tiempo, amadores de sí mismos. Y la pregunta es: ¿qué esperas que les enseñen a tus hijos? ¿Moral? ¿Amor a Dios? ¿Amor a Dios más que por sus pasiones? Si el hombre natural está en esta condición, ¿qué puede enseñar? De la abundancia del corazón habla la boca, y eso es lo que enseñamos. Hermano, ¿qué crees que le enseñan los youtubers a tus hijos? ¿Amar más a Dios que a sí mismos? Sinceramente, ¿crees que los libros que está intentando meter la SEP no tienen ninguna agenda en particular? ¿Realmente crees que están ahí nada más porque, pues a ver qué? Hay que ser abiertos. ¿No crees que tengan una agenda en particular? Porque sí lo tienen. Y quiero aprovechar ese momento como un paréntesis para hacerle un llamado a todos los maestros que están en este lugar. Sé un cristiano antes de ser un maestro. Que tu cosmovisión cristiana permee todo lo que enseñas. Que cuando el libro dice que venimos de la nada y no tenemos propósito, tú les puedas decir a tus hijos, a tus alumnos y decirles: tienes un propósito. Y ese propósito es que conozcas a Dios. Porque sabe, como dice el pastor Sugel Michelén, si no estás enseñando con una cosmovisión cristiana, no estás enseñando verdaderamente. O como diría el pastor Piper, estás subeducando a las personas. Por eso creo firmemente, hermanos, creo firmemente que la educación cristiana es la única verdadera educación. La educación cristiana es la única verdadera educación. La educación secular no te da más que información. Cuando usted va, yo crecí, también fui a la escuela pública cuando era niño, y lo único que te dan es la información. Te enseñan a interpretar solamente los datos.
Pero la educación cristiana te da el significado de esos datos. ¿Por qué? ¿Por qué la creación es así? ¿Por qué existen principios matemáticos? Porque hay un Dios que es inteligente en gran manera. Porque hay un Dios que creó las cosas con orden y con complejidad. Romanos 1:18 dice, hermanos, si me acompaña ahí. Romanos 1:18 nos enseña que los hombres detienen con injusticia, injustamente, la verdad de Dios. Restringen la verdad de Dios. Versículo 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia, dice mi Biblia de las Américas, restringen la verdad. ¿Tú crees que realmente es neutral la educación allá afuera, la enseñanza allá afuera? Aquí está diciendo que no. Está diciendo que con injusticia, están diciendo, no queremos que sepas la verdad. No queremos que sepas que el pecado conduce a la muerte. Todos los que estamos aquí, todos, si tienes hijos o si no tienes hijos, si eres abuelo, si eres padre, si eres hijo, todos estamos llamados a enseñar la verdad. Así que no supongamos nada, hermanos. No creamos esta mentira de la neutralidad y enseñemos la verdad a tiempo y afuera de tiempo. Enseñemos que Cristo es la razón de nuestra vida. Enseñémosle que Cristo es la única razón por la cual vale vivir la vida. Enseñémosle cuán grande y cuán majestuoso es nuestro Dios. No nos quedemos callados. No esperemos que la escuela les enseñe eso. No esperemos que la escuelita dominical les enseñe eso a tus hijos. Enséñaselos tú. Y la pregunta después de esto es, ¿cómo debemos enseñar la verdad? Entonces, ¿cómo tengo que enseñar la verdad? Sé que este es mi mandato, sé que este es el medio por el cual puedo hacerle. Entonces, ¿cómo? Volvamos a Deuteronomio, porque ahí es donde nos dice Dios cómo es que tenemos que enseñar la verdad a las siguientes generaciones. Versículo 1 al 12 dice, entonces estos pues son los mandamientos. Versículo 2, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. ¿Y qué dice? Tú y tus hijos y tus nietos. ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra. Después me brinco hasta el versículo 4 y dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después de eso dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué haremos? Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Aquí nos da la manera de cómo enseñar la verdad a nuestros hijos. Estos pasajes nos enseñan que la visión de Dios no es una visión de corto plazo. Ya, con que la libre, con que sobreviva a la crianza y ya. No. Dios tiene una vista de largo plazo, porque fíjense que Él no solamente dice a los hijos, ¿verdad? ¿A quién dice también? A los nietos. Hay una cultura en México, no sé si usted me deja mentir, pero escuche, no hay una cultura en México que dices, pues yo ya fui padre, ahora les toca a ellos. Yo estoy aquí para chiflarlo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice aquí? Enséñale la verdad a tus hijos y a tus nietos y a todas las generaciones cuanto tengas alcance. Enséñales la verdad. Dios no es un Dios de corto plazo. Dios nos está pidiendo a los papás y a todos los que están aquí que entrenemos a nuestros hijos, y no nos pide que los entrenemos como robots para que respondan mecánicamente, sí Señor.
Este pasaje nos enseña que antes de enseñar a las siguientes generaciones, tú y yo necesitamos aprender obediencia a Dios. Que necesitamos entender que nuestra obediencia no tiene que ser por obligación, porque la obediencia por obligación no honra a nadie. No honra a nadie. Hacer algo porque me lo mandaron no honra a nadie, sino que es la obediencia de un corazón agradecido la que verdaderamente trae honra a alguien. Es como ese ejemplo que he repetido en otras ocasiones. Si tú traes un ramo de flores y se lo das a tu esposa y le dices, toma, te lo doy porque es mi obligación como esposo darte flores, ¿honra eso a mi esposa? Sin embargo, si yo le digo, te amo y por eso te estoy dando esto, eso sí honra. Entonces no esperemos que nuestros hijos honren a Dios porque les estamos dando de garrotazos. Ellos van a honrar a Dios cuando vean que tu corazón explota en amor por Cristo. Ellos van a decir, quiero lo que tú tienes, papá. Pero no esperemos robots. Este pasaje nos está enseñando que cuando Dios nos manda que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y no está diciendo eso porque tenga que ser una obligación, vuelvo al punto, mecánica, sino porque es una respuesta natural que tiene que surgir de lo que Dios ya acaba de hacer con ellos. ¿Qué fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel? Los liberó, los sacó de esclavitud a libertad y los cuidó durante todo el camino. Ante todas estas obras asombrosas de gracia de Dios para ellos, ¿qué es lo que les dice? Entonces, ámenme así. Es como cualquier relación. Tú tienes que comunicarte y decirle, es que yo lo que quiero no es lo que quiero, no quiero regalos, quiero que estés conmigo. Quiero que pasemos tiempo juntos, ¿cierto? Eso es lo que Dios les está diciendo antes de que enseñen. Por lo tanto, si queremos enseñar la verdad de Dios de manera efectiva, hermanos, tenemos que examinar nuestros corazones para ver si nuestra obediencia es nacida de amor y no de obligación. O sea, si tú estás aquí porque es tu costumbre, examina tu corazón, porque eso no le va a pasar nada bueno a tus hijos. Pasarle una religión a tus hijos, una religión vacía a tus hijos, solamente empeora las cosas. Pero pasarles una pasión a tus hijos, eso sí vale la pena. ¿A poco no son los papás así? Si el papá ama el baloncesto, ¿qué cree que le va a gustar al niño? Y vamos a un partido de básquetbol y vamos a ver el partido juntos. Y el niño se va a apasionar igual que el papá, ¿cierto o falso? Pero si el papá dice, vamos, tu mamá quiere que veas deportes, vamos. Entonces el niño va a decir, pues va, pero pues yo no amo lo que tú amas. Tiene que ser algo de nuestro corazón. Y el versículo 6, brincándonos al versículo 6, dice, después de que ya esté en nuestro corazón, dice, y que estas palabras que yo te mando estén sobre tu corazón. ¿Sobre qué tenían que estar estas palabras que Dios les había dado? Sobre sus corazones. Fíjense que no dice, y tendrán que estar sobre tu mente, sobre tu intelecto solamente. Tienen que estar en tu corazón. Tenemos que ser diligentes de que esté primero en nosotros una verdad antes de poder compartirla a otros. Continuando en este pasaje, vemos que les dice que debían enseñar su verdad, versículo 7, diligentemente, versículo 7. Debemos enseñar su manera de manera intencional, hermanos. Eso es lo que muchos papás o muchos cuando ya estamos grandes y estamos enseñando a los pequeños, no vemos. Que necesita ser intencional el enseñarles de la verdad de Dios. Debemos enseñar su verdad con el deseo de que ellos conozcan a Dios, tanto de manera formal como de manera informal. Tanto agarrando y decir, vamos a sentarnos y vamos a leer la Biblia y vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Tanto
tenemos la bendición de tener un colegio cristiano donde formalmente ellos pueden escuchar la palabra de Dios y entender la cosmovisión cristiana, como de manera informal, de decirle: hijo, lo que acabas de hacer está mal, no le agrada a Dios, checa tu corazón. Un ejemplo bien claro que me sirvió a mí bastante para entender la claridad de no enseñar moralismo y enseñar el evangelio. Fue un ejemplo que el pastor Miguel Núñez dio. Dice, si tú le dices a tu niño: bájale a la bocina porque vas a molestar a los vecinos, le estás enseñando a comportarse. Pues si tú le dices: ¿por qué tienes la bocina así? ¿Tú crees que eres más importante que los vecinos? ¿Crees que estás haciendo algo con una motivación correcta? Cambia totalmente la situación. Tenemos que ser intencionales en enseñar de una manera informal. Ahí el pasaje dice: ¿cómo hablarás con ellos cuando te sientes en casa? O sea, es en casa el primer lugar donde tú les vas a enseñar cuán asombroso es el Dios que tú adoras. Empieza en casa, hermanos, empieza en el hogar, empieza en el cuarto del niño, empieza en la hora de comer, cuando andes en tu carro, cuando te vayas a dormir, cuando te despiertes. Enseña con todo lo que hagas, que sea visible para tus hijos que los lentes por los cuales ves la vida es Cristo y su evangelio. Que ellos digan: oye, pues es que mi papá para todo ve a Cristo, para todo ve su evangelio, para todo ve que somos pecadores, para todo ve que necesitamos al Salvador, para todo ve que es por su pura misericordia y su gracia. Porque es la verdad, hijo. Tenemos que hacerles ver en todo tiempo lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Hagamos que la Biblia y nuestra forma de hablar, hermanos, caminen en sintonía, no en oposición. Que ellos puedan escuchar. No estoy hablando de que seamos Biblias parlantes, sino que la verdad de la Biblia se empareje con lo que yo digo. Hijo, nadie nos ve, no pasa nada. Pero papá, tú dijiste que Dios está en todo lugar y que Él nos ve. Pero ahorita no. Sino hagamos que sean en sintonía nuestras palabras con las palabras de Dios. Se decía de Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, que si lo pinchabas sangraba Biblia. Y decían esto porque decían que este hombre estaba tan saturado de la Biblia que todo lo que hacía expresaba la Biblia. Hermanos, no esperemos más y iniciemos con una transfusión de Biblia a la siguiente generación. La realidad es que estas generaciones son iletrados bíblicos. Se los digo porque yo lo veo en una escuela cristiana con alumnos que sus papás profesan ser cristianos. Se lo digo porque mi esposa sirve en el ministerio de niños y les pregunta: ¿han escuchado en la historia de? No, maestra. ¿Cuál es esa? Démosle la transfusión de que se empapen en la verdad, que puedan conocer la verdad. Llenémoslo de Biblia. Oh, hermanos, que si el mundo pincha a nuestros hijos, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, puedan encontrar a Cristo. Enseñémosle, no de una manera abstracta, sino de una manera práctica. Que ellos vean el evangelio, que el evangelio lo es todo para ti y para mí. Cuando estos pasajes nos dicen que sus palabras estén en nuestras manos y en nuestros ojos, que las escribamos en nuestros postes y en nuestras casas, hermano, no está hablando de que llenes tu casa de marcos cristianos y de cuadros cristianos donde sale Jesús como europeo y dice una frase en cursiva: yo y mi casa serviremos al Señor. No está hablando de eso.
Está hablando que su verdad, la verdad de Dios, influya en todas tus decisiones y en todas tus prioridades. Si para ti es más importante el trabajo que la iglesia, tu hijo lo va a saber. Si para ti es más importante el partido de fútbol que la iglesia, tu hijo lo va a saber. No necesitas escribir en tu carro y poner: Cristo te ama, Cristo viene pronto, yo sí soy cristiano. Necesitas que tu hijo lo vea en todos lados, en tus prioridades, en tus gastos, en tus decisiones. Necesitamos eso. Que todo lo que posees, que todo lo que compras, que todo lo que hagas, como dice Pablo en 1 Corintios 10:31, glorifique a Dios, traiga gloria a Dios. Y hermanos, no solo enseñemos de manera práctica, sino también testifiquemos con nuestras bocas las maravillas que Dios ya ha hecho en tu vida, las maravillas que Dios ya ha hecho en ti. El versículo 20 de Deuteronomio 6 dice, fíjense, anticipa las preguntas curiosas de los niños. Dice versículo 20: cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo: ¿y qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios ha mandado? Entonces dirás a tus hijos, esto es hermoso: éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, y además el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios, para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él los ha mandado. Es cuando nosotros somos transformados por Dios que podemos enseñar la verdad a otra generación. Porque le podemos decir: hijo, yo era un esclavo del pecado. Entiendo por lo que estás batallando. Entiendo tu lucha con la ira. Entiendo tu lucha con la lujuria. Dios me liberó de eso. Dios me sacó con mano fuerte de ahí. He podido vencer no por mí, sino, como dice ahí, por la mano fuerte de nuestro Señor. Entonces se vuelve vida y se vuelve una enseñanza que jamás se olvida. Enseñemos a nuestros hijos. Póngase de pie conmigo. Enseñemos a las siguientes generaciones. Todos los que estamos aquí necesitamos enseñar a las siguientes generaciones. Cierre sus ojos conmigo y pidámosle al Señor. Yo oro por sus vidas, por las vidas de todos los padres aquí presentes, por todos los jóvenes aquí presentes, por todos los niños aquí presentes, por aquellos que todavía no tienen hijos, están jóvenes o ya están grandes. Oremos que podamos enseñar a la siguiente generación. Que no se diga de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de las siguientes generaciones, que no conocían al Señor, sino que digan: y ellos pusieron su fe en el Señor. Señor, oramos en esta mañana que tengas misericordia de nosotros, que podamos ver la importancia de las vidas de las siguientes generaciones. Que no seamos una iglesia que solamente está empecinada en el aquí y en el ahora solamente. Que no nos enfoquemos solamente en nuestras vidas, Padre, sino que también podamos velar por las siguientes generaciones. Que podamos pensar en su eternidad, aun cuando son pequeños. Que nos pueda doler, Señor, que aún son esclavos del pecado. Que nos despedace ver que sus almas están camino al infierno. Y que sea prioridad número 1 poder hablarles de las maravillas del Señor.
Señor, te pido que tú puedas hacer la obra. Oramos, Señor, que no ocultemos esto a nuestros hijos, sino que lo contemos de generación en generación, las alabanzas del Señor, su poder y sus maravillas que ha hecho. Porque tú, Señor, has establecido un testimonio, lo estableciste en Jacob y lo pusiste en la ley de Israel. Y tú has ordenado, Señor, a todos los que son padres que enseñen a sus hijos, para que la generación que viene sepa, Señor, sepa que aún los que no han de nacer, que aún ellos sepan y se levanten y cuenten ellos a sus hijos que hemos puesto en ti nuestra confianza. Que no nos olvidemos de tus obras, sino que guardemos tus mandamientos. Padre, no queremos ser esa generación rebelde y porfinada, Señor. No queremos ser esa generación que no preparó el corazón de la siguiente generación. Ayúdanos. Te pido en esta mañana que tú trabajes en nuestros corazones y que podamos salir de aquí meditando, Señor, que esto es una tarea de largo plazo. No es algo inmediato, no es algo que vamos a lograr en un día, en 2 días, en un mes, en un año. Es algo de toda la vida, que tú nos has llamado a enseñar todo tiempo a las siguientes generaciones. Te pedimos esto, Señor, llévanos con bien, que podamos meditar en tu palabra, que tu palabra no sea robada, Señor, por los afanes de esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos despedidos, salude a alguien más, nos vemos la próxima semana, Dios lo bendiga.